¿Qué tal? Bienvenidos al módulo 2 del curso de búsquedas bibliográficas para profesionales de la salud. En este caso vamos a abordar la problemática de la cantidad de información que existe disponible hoy a través de Internet. Como decimos, debemos navegar entonces en un océano casi infinito de información. A medida que fue creciendo la cantidad de usuarios que tienen acceso a la red de Internet, también fue creciendo en forma exponencial la cantidad de información que se genera y que se encuentra disponible en la red. Y por lo tanto, necesitamos establecer algunos criterios básicos que nos permitan hacer una selección por lo menos preliminar de la información que encontremos para que de esta manera poder hacer un uso significativo de la misma. Como primera información es importante mencionar cuál es el uso que en general se da de la red de Internet. Hay una encuesta que se realiza hace 16 años en Europa, más precisamente en España, una encuesta muy grande, sobre los usos y hábitos que tiene la gente para el uso de herramientas de comunicación como puede ser Internet. Y uno de los hallazgos más importantes tiene que ver con cuál es el uso que se hace de esta información. Se le preguntó a la gente cuál es el motivo por el cual accede a Internet de forma más frecuente. Las 5 respuestas más populares fueron las que estamos viendo en este momento. La primera, la búsqueda de noticias, la visualización de videos en YouTube, la consulta de mapas y herramientas de georreferencia, la consulta del clima y para escuchar música online. Como ven entonces, se trata de usos que tienen que ver más que nada con un fin recreativo o personal, que no tienen que ver con una búsqueda con un fin científico o con un fin profesional, sino que tiene que ver con cuestiones que hacemos todos los días. En cuanto a los buscadores más utilizados, es impresionante, la gran mayoría de la gente responde que usan Google como principal herramienta. Muy por detrás quedó rezagado Yahoo con un 4,2%, Bing, que es un buscador desarrollado por Microsoft, con un 3%, y una serie de otros buscadores con un 3% restante. Esto entonces nos da la pauta de que Google hoy en día actúa casi como un operador monopólico en el campo de los motores de búsqueda. Y no es un dato menor, porque hoy en día lo que no se encuentra no existe. Y por lo tanto los mecanismos para ser hallados a través de Google son herramientas y son una materia de estudio casi diría exhaustivo. Hay ya disciplinas que se dedican a tratar de determinar cuál es la mejor manera de posicionarse en Internet para que aparezca el sitio web en los primeros campos de los resultados. Les sugiero enfáticamente que presten atención y que hagan una lectura crítica del video que hemos publicado sobre cómo funciona Google, para poder entender exactamente cómo es la trastienda y cómo es el mecanismo por el cual Google encuentra lo que encuentra. Y creo que eso nos va a dar mucha más información y nos va a permitir tener una visión mucho más clara de cómo funciona Internet. En cuanto a esta posibilidad de acceder a información casi infinita, por ejemplo, si nosotros hacemos una búsqueda sobre el término ébola, vamos a obtener más de 93 millones de resultados en menos de un segundo. En medio segundo podemos acceder a 93 millones de sitios que hacen referencia al término ébola. Ahora, lo que deberíamos preguntarnos es si encontrar 93 millones de resultados es realmente encontrar algo, o en realidad estamos nuevamente ante la ignorancia respecto del tema. Es imposible para un ser humano poder procesar la información de 93 millones de sitios. Por lo tanto, debemos estar entrenados en aquellas herramientas que nos permitan hacer una búsqueda más estratégica de la información, para lo cual vamos a entonces dedicar tiempo en los módulos subsiguientes. Pero como ven, la posibilidad de acceder a información es prácticamente infinita, y esto puede ser muy positivo, pero también, como decimos, tiene su lado oscuro. La abundancia también tiene su lado oscuro. El acceder a información casi infinita a veces es más un problema que una solución.
como decimos también, Internet no está reglamentada ni regulada por ningún organismo, ya sea nacional ni internacional. Por lo tanto, es, si se quiere, entre grandes comillas, uno de los ámbitos más democráticos que hay. Cualquiera que hoy tenga una computadora conectada a Internet puede publicar información. Nadie va a controlar ni supervisar lo que se publica en Internet. Y esto puede darnos la pauta de que efectivamente estamos ante un sistema extremadamente democrático, pero a la vez es un tanto peligroso, porque muchas veces quien produce la información es también quien publica la información. Y esto puede llevarnos a encontrar determinados sesgos. Y específicamente en el tema de las ciencias de la salud, es un tema muy sensible, dado que lo que justamente nosotros queremos evitar a la hora de hacer uso de información científica es la presencia de sesgos que puedan direccionar la información y en consecuencia nuestra práctica clínica hacia una determinada dirección con un fin que no sea el fin estrictamente científico. Por lo tanto, como decimos, la libertad es libre, pero también hay que usarla con una gran responsabilidad. Por otro lado, también es necesario entonces establecer algún tipo de mecanismo, de algoritmo que nos permita hacer una selección y una revisión de la información, siempre con el objetivo de encontrar información del tipo científico. No estamos aquí para valorar cómo encontrar información en el ámbito personal, sino que lo hacemos con el objetivo de encontrar información científica. Entonces, los 3 primeros pasos que debemos seguir son la valoración de la información, el juzgar la información con algunos criterios que vamos a ver más adelante y en definitiva luego elegir aquella información con la que vamos a seguir trabajando. Como filtro preliminar, entonces, como primer tamiz de la información, supongamos que tenemos que tamizar esos 93 millones de resultados que encontramos, las primeras 3 preguntas o las primeras 3 acciones que debemos llevar a cabo son preguntarnos dónde se publica, si es un sitio del tipo científico, si es un sitio del tipo recreativo o que proviene de las redes sociales. Eso ya lo vamos a poder identificar más adelante. Hacer una lectura preliminar con ojo crítico de la información, y cuando hablamos de ojo crítico nos referimos a estar despiertos para poder identificar algunos elementos que nos van a poder decir mucho más de lo que realmente estamos leyendo. Y por otro lado, entonces hacer una preselección, como decimos, volcar toda la información en una especie de embudo, donde la parte más ancha es donde va a entrar toda la información encontrada, pero solo va a poder salir por la parte más angosta aquella información que hayamos preseleccionado. ¿Cómo hacemos entonces esta distinción? Primero que nada, vamos a establecer una diferenciación entre información confiable y entre información no confiable. Y aquí quiero hacer una salvedad muy importante, porque ven que yo me tomé el trabajo de poner la palabra confiable y no confiable entre comillas, ya que esto puede llegar a ser un término muy relativo. No hay una definición exacta de qué es confiable y qué no es confiable. Pero sí podemos decir que a los efectos de hacer uso de información con fines científicos, podemos establecer algunos criterios que nos permitan separar aquella información que es confiable de la que no lo es. Por supuesto que este no es un criterio único, puede haber diversos criterios y diversas formas de aproximarnos a la información. Pero como criterios más o menos generales podemos decir que aquella información que provenga de universidades y centros de investigación, como pueden ser instituciones académicas, centros dedicados a la divulgación de las ciencias, o aquellos que estén publicados en repositorios científicos, en el caso de las ciencias de la salud, repositorios tales como PubMed, Cielo y BBS, a los cuales nos vamos a referir más adelante, o aquella información publicada en repositorios pertenecientes a asociaciones profesionales o comités de expertos, ya nos hablan de información que probablemente haya tenido algún tipo de edición o que haya pasado por algún proceso de revisión, por lo tanto nos acerca o nos aporta un grado de confiabilidad mayor. Por el contrario, aquella información que esté siendo divulgada a través de foros, comunidades sociales,
sitios con fines recreativos, mismo las redes sociales, o sitios que no necesariamente tienen un mecanismo de publicación selectiva, o por lo menos no lo hacen explícito. Entonces, en ese caso, estamos en presencia de información, entre comillas, nuevamente, no confiable, o con la cual vamos a tener que hacer una revisión más exhaustiva de los resultados. Como criterios avanzados, podemos proponer estos siguientes criterios. Por un lado, la URL, que es la dirección a la que hace referencia un resultado. En el caso de, por ejemplo, en el caso de nuestro sitio web, la URL sería www.horizonteaps.com.ar. En ese caso, la URL de donde proviene la información nos da mucha información. Como saben, hay la extensión, el .com.ar o el .com, no es algo que esté dado porque sí, sino que nos dice mucho sobre la procedencia de ese sitio web. En el caso de las instituciones académicas, en general tienen la extensión .edu o .edu.ar en el caso de Argentina. Por lo tanto, si esa información que nosotros obtenemos proviene de un sitio cuya URL finaliza en .edu o .edu.ar, ya estamos en presencia de información que proviene de una institución académica. La extensión .gov generalmente se utiliza para la divulgación de información que proviene de las instituciones estatales. Estas pueden ser dependencias públicas, pueden ser institutos de investigación dependientes del Estado, como en el caso de Argentina lo es el CONICET, y tienen las URLs con extensión .gov. Por lo tanto, también probablemente esa información haya pasado por algún tipo de filtro o haya seguido algún criterio de publicación. Por el otro lado, tenemos el amplio abanico de sitios cuya extensión es la extensión .com o .com.ar en el caso de Argentina, donde allí van a parar todas los sitios web, ya sea de empresas o de grupos de usuarios o de todo lo que no está definido por las dos anteriores. Por lo tanto, las extensiones .com o los sitios con extensión .com pueden proveer información de todo tipo. Laboratorios medicinales tienen extensiones .com, organizaciones de usuarios también pueden tener extensión .com, por lo tanto en ese caso ya tenemos que tal vez prestar más atención al origen de la información. El segundo criterio es la pertenencia. ¿Quién respalda la información publicada? ¿Es una institución reconocida? ¿Hay un editor responsable de la información? Todas estas son preguntas que nos debemos hacer. En cuanto al contenido, es muy importante determinar la procedencia del autor, cuáles son sus antecedentes en la materia, cuáles son sus credenciales académicas, si el contenido hace referencia a otros trabajos científicos o si simplemente brinda información sin un fundamento en otros ensayos o en otros trabajos. Y por último, la vigencia de la información es muy importante. Hace 10 años, probablemente hacer referencia a un trabajo que a su vez había sido publicado 10 años atrás era tal vez una buena práctica, porque la información no cambiaba constantemente como lo está haciendo ahora. Sin embargo, hoy, si nosotros hacemos la lectura de un trabajo científico que hace referencia a un trabajo que a su vez fue publicado 10 años atrás, tal vez ya podamos estar en presencia de información que haya cambiado o que requiera de actualización. Por lo tanto, la fecha de la publicación y la fecha de publicación de las citas a las que hace referencia el trabajo son muy importantes. Entonces, con estos criterios básicos podemos ya empezar a aproximarnos a lo que es la clasificación de la información. Les sugiero que lean detenidamente el capítulo del libro de referencia para este curso en el que se desarrolla esta temática, donde hay mucha más información y muchas más estrategias que nos pueden permitir hacer una clasificación de la información. Y también les recomendamos hacer la actividad propuesta para esta semana, donde con casos prácticos vamos a poner justamente en funcionamiento estos criterios
para poder ejercitar un poco o hacer un poco de ejercicio respecto del uso de los criterios para clasificar la información. Desde ya estamos a su disposición para aclarar cualquier duda a través de los foros de consulta y entonces nos vemos y nos escuchamos en el próximo módulo. Hasta luego.